Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que estén conectados. Y vamos a tener un estudio en este momento para seguir la secuencia del estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar un tema que quizás sea el tema más interesante de todos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de el milenio. No voy a hablar mucho del abismo porque ya tenemos un estudio basado al abismo. Ahí está en mi canal YouTube. Pero vamos a brincarnos a los puntos teológicos, proféticos, bíblicos, más interesantes. Vamos a hablar de las resurrecciones. Hay dos resurrecciones, primera resurrección y la segunda resurrección, ¿verdad? ¿Quiénes se van a ir en la primera resurrección y quiénes van a ser parte de la segunda resurrección? Pero también, vamos a hablar también de la muerte segunda. Hay dos muertes, Cuando uno se muere en la tumba, ¿verdad? Que lo llevan a la tumba, pues, perdón, disculpe, que lo llevan a uno a sepultar, esa es la primera muerte. Pero hay personas que van a sufrir dos muertes. Van a ser resucitados, pero para el juicio. Y basado a lo que hayan hecho aquí en la tierra, van a morir de nuevo. Y ahorita le vamos a decir, ¿verdad?, qué tipo de juicio van a sufrir. Yo no quiero estar en los zapatos de esa gente, Y es por eso que quiero subir estos estudios, porque queremos poner en claro lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo creo en la Biblia. Yo no creo en religiones, Las religiones que en sí son fundadas por hombres. Yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios. Okay, yo no sigo a gente, ¿verdad? Entonces vamos a leer el capítulo 20 de Apocalipsis ahorita en unos momentos, ¿verdad? Y vamos a mirar el final del mundo. ¿A qué me refiero que el final del mundo? Alguien dijo, no, el mundo no se acaba, los que nos acabamos somos nosotros. Pues mire, la Biblia habla, Jesús mismo lo dijo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dice? Permanece para siempre. Así que, no, sí va a haber un final. Sí va a haber un final. Hoy vamos a estudiar acerca del final de el sistema del mundo. Ese sistema en el que aún cristianos están enredados en eso. Un sistema que está bien engañoso. Nos hace creer que está bien el sistema, ¿verdad? Es un sistema acomodado por el hombre, por los gobernantes de los últimos siglos hacia aquí, controlando a toda la humanidad, a todas las masas. Pero tristemente lo digo de que hay personas cristianos que han sido abatidos, han sufrido por causa de, según ellos, por causa de Cristo, ¿verdad? Tenemos a los islams que se suicidan por su fe. Pero aún en el cristianismo también muchos han muerto. Muchos han padecido, pero Primera Pedro dice que ninguno padezca como ladrón o por entremetiéndose en lo que no ¿verdad?, le pertenece. Sino hay que sufrir por Cristo. Así que en sí tenemos en la cárcel al líder de la luz del mundo. Y también no hace mucho tiempo mataron al hermano Kirk también, que todos dicen que un hombre de Dios, pero mire, yo lo escuché en una conferencia, echándole a los ilegales, diciendo que nada más con entrar a Estados Unidos es un crimen.
Entonces, ¿sabe qué? En sí la palabra de Dios nos encarga que tengamos cuidado, que le echemos la mano a los extranjeros. Entonces, pues, pero mire, él murió horriblemente, ¿verdad? Pero oro para que, ¿verdad? No oro por él, pero deseo que él esté en los brazos de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque de que sí sabía la Biblia, pero a su manera. Sigo mirando a predicadores fuertes, poderosos, metiéndose bien de lleno en la política, ¿verdad? Sirviendo a políticos que no sirven a Dios. A mí me gusta la política. Pero si algún día yo entro en la política, yo voy a activar la Biblia en mi trabajo. ¿Ok? Entonces, el principal culpable de este sistema mundano es y ha sido la ciencia. ¿Y quién más? Los sistemas educativos de las escuelas. Porque ellos se las ingenian para que la Biblia no se enseñe. Pero ¿sabe qué? Mire, a los muchachitos no les enseñan la palabra de Dios. Yo tuve 2 estudiantes en una escuela donde en vez de enseñarles, una vez les enseñaron la película de la Ouija. Fíjese. Yo le escribí un oficio al maestro, le digo, ¿qué pasó? Eso no se debe de hacer. Enséñeles, ¿verdad? Pero mire, como que yo noto que los gobiernos quieren mantener a la gente alejada de Dios y usan la ciencia. No sé quién ha escuchado acerca del Darwin. Él enseña que nosotros salimos del pez o del chango, ¿verdad? Que evolucionamos, ¿verdad? A humanos, ¿verdad? Pero mire, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo va a terminar la ciencia? O cómo empezó la ciencia, pero también cómo va a terminar. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 y 9. Les voy a pedir a mis lectores que por favor me lean allí. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 y 9. Vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la ciencia. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Te fijas? Aquí en 1 Corintios, aquí dice la palabra de Dios que la ciencia acabará. Va a haber un final para la ciencia. Porque la ciencia es la que está haciendo todo en este momento. Y vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, 20 al 21. También acerca de la ciencia. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones prófanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Fíjese, aquí dice, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente. ¿Cómo le llama Dios a la ciencia? ¡Falsa! Es falsa. Todo es falso. Es un método para controlar la humanidad. ¿Verdad? No debemos de creer en eso. Nosotros debemos de creer en la Biblia, en la palabra de Dios, pero no en Darwin. Sí tenemos nosotros científicos cristianos. Yo he leído muy buenos libros de Chuck Missler, ¿verdad? De varios científicos, ¿verdad? Y por eso tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque yo me he pegado con maestros, con doctores de teología. Yo no escucho a cualquier pastor. Cualquier pastor no me enseña a mí. A mí me han enseñado muchos maestros, pero buenos maestros. Científicos también, ¿verdad? Pero cristianos que creen en la Biblia.
hay científicos evolucionistas, pero los científicos que yo conozco son creacionistas. ¿En cuáles cree usted? ¿En los evolucionistas o los creacionistas? Pues mire, los evolucionistas, dice la palabra de Dios ahí bien claramente, que va a desaparecer esa ciencia. El mundo formado por sus propias enseñanzas, tradiciones, con sus historias compuestas, para controlar a las masas, en las escuelas públicas, a los niños. Por eso, nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos. Porque si no, nos los arrebata el sistema del mundo. Los maestros de las escuelas. Unos que no enseñan nada. Pero otros sí descaradamente enseñan, ¿verdad? Cosas que son completamente antibíblicas. Unas de mis alumnas, de mis hijas, me platicó que hay algunos maestros que no creen en Dios, ¿verdad? Pero por eso nosotros debemos de tener el dedo en el renglón. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo o grande, no se apartará de él. Yo estoy bien enfocado en mis hijos. Si algún día tropiezan o lo que sea, ya no va a ser por causa mía. Yo les estoy enseñando. Pero les estoy enseñando la palabra de Dios. Y así debe de ser. No permitir que el diablo nos los arrebate por medio del sistema del mundo, por medio de la ciencia. Que esa ciencia es temporal, va a desaparecer. Y peor ahorita, que se está acercando una era de la inteligencia artificial. Muchas cosas que usted no sabe. Es más, hay muchos estudiantes que no pueden hacer la tarea y le preguntan a la inteligencia artificial y sí la hacen ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe qué? No debemos de hacer eso, no debemos de confiar en eso. Hay que estudiar, hay que usar la cabeza. Así que el mundo ha formado sus propias tradiciones con sus historias compuestas para nosotros. Todo el tiempo. Marcos 7, 5 al 15. ¿Qué dice allí? 5 al 15. Marcos 7, versículo 15, 5 al 15. Sí. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís: si un hombre dice a su padre o a su madre, es corban, quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte quedará libre. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis, y muchas cosas así semejante a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él le pueda contaminar, mas lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Se fija, aquí se topó la ciencia del mundo contra nuestro Señor Jesucristo. Y Él la atacó directamente. Él no se dejó manipular por la ciencia de los fariseos de ese tiempo, del gobierno de ese tiempo. Entonces, también en Colosenses 2, versículo 7, allí nos exhorta la palabra de Dios. Nos dice: ¿saben qué? Tengan cuidado. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, ¿Se fija, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Se fija aquí, dice, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en él. Cuando dice arraigados, que tengamos raíces, que tengamos sabiduría de la Biblia, que tengamos conocimiento, que no nos dejemos llevar por un grupo, nada más porque ese grupo es de mi organización. Yo no creo en ninguna organización. La mayoría de las organizaciones que se han levantado son para controlar las masas también. Apuntan a la gente a la iglesia en vez de apuntarlos a Cristo. Quieren que la iglesia se llene. Y cuando se llenan, no, pues ¿qué crees tú tan bonito, verdad? No, pues vamos, aunque no estén convertidos, los bautizan, ¿verdad? Después ahí andan los pobres miembros allí adulterando, tomando, borrachándose, ¿verdad? Porque es que no nacieron de nuevo. Pero los líderes quieren que estén allí para que la iglesia se mire que está llena. Hay que apuntar a la gente a Cristo mejor. Que se arrepientan, que nazcan de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Pero no nada más eso, que también, que dice, arraigados, que críen raíces. ¿Cómo se mirará un árbol sin raíces? Cualquier viento lo va a ladear. Pues igualmente a nosotros los vientos de doctrina nos pueden ladear también. Debemos de estar bien arraigados en lo que creemos. Dice la palabra de Dios en Romanos, dice, cada quien esté completamente seguro de lo que cree. Así que dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Acuídense que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, la ciencia, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Esa es la doctrina correcta. ¿Sí? Que estemos arraigados y sobreedificados en él. Si usted dice que es cristiano y no conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Pues usted no ha nacido de nuevo tampoco, no tiene raíces. En cualquier momento va a venir un viento de doctrina, lo van a tambalear. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero estamos hablando de la ciencia, las tradiciones del mundo. Vamos a mirar qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice aquí. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense nomás lo que dice la palabra de Dios acerca de la ciencia, acerca del sistema del mundo. Dice, no amen. La palabra no amar no lo pongan primero que Dios. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno prefiere al mundo, el amor del Padre no está en él, no me va a amar el Padre. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. A ver, les voy a preguntar aquí a mi gente, ¿qué nace de los deseos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Borracheras, ¿verdad?
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, o sea, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿verdad? Herejías, falsas doctrinas, envidias, borracheras y orgías. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice, y por eso también les amonesto a todos ustedes que todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, cero los deseos de la carne. Pero también hay otra cosa, dice, los deseos de los ojos. ¿Ve? Los deseos de los ojos. A mí me ha pasado. Hace como, ¿qué? 1 año y medio, creo que como 2 años. Yo andaba allá en Sombrerete, iba allá a un banco que se llama Electra, ¿verdad? Y iba allí por esa calle. Y yo no sé, de allá para acá venía una muchacha con un cuerpazo tremendo, venía pero bien vestidita. Y ¿sabe qué? Se me fue la vista. Ahí estoy mirándola yo y dije, te reprendo, Satanás, mira. Es que mire, también nosotros podemos caer en ¿verdad? Aquí dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria de la vida? Pues la música mundana, las novelas, todo lo que no dé fruto, los bailes, todo lo que no dé fruto para su vida. Si usted está adquiriendo su tranquilidad y su paz y su alegría por medio de un baile, por medio de una coleadura, por medio de un cumpleaños, por medio de un conjunto mundano, ¿verdad? Tarde o temprano va a andar bien triste de todos modos. ¿Sabe por qué? Porque el gozo ese nada más es temporal. Además es gozo comprado. El gozo que Cristo da es gratis. Yo no necesito bailes. Yo no necesito tamborazo, ni conjuntos musicales, ni mariachi. No. Dice que es la vanagloria. Todo lo que no dé fruto es vano. Dice, todo eso no proviene del Padre. Todo eso viene del mundo. El mundo pasa de sus deseos. Se fija, ahí dice que el mundo va a pasar. Y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Este sistema de la ciencia viene acompañado de la tecnología. Estos están encargándose de separar al mundo de Dios, a toda la gente de Dios. Y haciendo que la gente se voltee en contra de Dios. En unos días van a andar allá alabando los demonios, los brujos, los muertos. La Biblia no dice eso. ¿Sí? Vamos a mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa Dios? Isaías 65, versículo 1 al 16. Quiero leer eso con cuidado. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Así está la gente que no tiene a Dios en su corazón. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca continuo e ira, sacrificando en hurtos y quemando. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso como ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen los sepulcros puede ser una catalogación acerca del mundo, porque la mayoría del mundo son como zombies, no han nacido de nuevo. Andan bien bonitos con la corbata y todo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Están muertos espiritualmente. Entonces son zombies. Son zombies. Es necesario que nazca uno de nuevo. Entonces aquí, hay algo que me llama la atención. Mire lo que dice aquí el versículo 11. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, o sea, los brujos.
y los que lo siguen a los brujos, y los juegos de azar también. Dice, yo también os desatinaré, yo también os destinaré a la espada. Todos vosotros os arrodillaréis, ¿para qué? Al degolladero. Ahorita vamos a mirar eso. El anticristo, va a llegar el día que el anticristo va a degollar a la gente que no quiera alabar al anticristo. Ese hombre ya viene pronto. Ese hombre está por presentarse ya. Ya no le queda mucho tiempo. Quizá yo creo que nosotros vamos a conocer al anticristo. Yo no digo que va a ser un privilegio, porque ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que el arrebatamiento dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 7. Por cierto que en el versículo 7 dice que hasta, porque ya está en acción el poder de la iniquidad, solamente que hasta el presente hay alguien que lo detiene, hasta que a su vez ese alguien que lo detiene se ha quitado del medio. Se trata del Espíritu Santo y la iglesia de Cristo Jesús. El anticristo no se puede manifestar de lleno ahorita, ¿sabe por qué? Porque estamos nosotros los cristianos predicando la palabra de Dios. Y somos los únicos que decimos, eso no está bien. Pero cuando la iglesia sea quitada del medio, dice, entonces aparecerá aquel inicuo que el Señor matará, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con tal de engañar a la gente. Dice, por eso Dios les envía este poder engañoso, para que crean a la mentira. Así que a fin de que sean castigados los que no quisieron aceptar a Cristo Jesús. Dios mismo permite que venga ese poder, ese hombre, Él lo manda, para que los que se van a perder, se pierdan de una vez. ¿Sí? Por eso tenemos que estar nosotros al tanto de que eso va a suceder y está por suceder. Así que dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles. El mundo se encarga de traer doctrinas que no son bíblicas, ¿verdad? ¿Cómo ve? Entonces, aquí como quien dice, en Juan capítulo 14, versículo 30 al 31, mire lo que dice Jesús. Juan 14, 30 al 31. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago yo, dice, levántense. Vámonos de aquí. Aquí ya nuestro Señor Jesucristo se estaba yendo del mundo. Y dice, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir porque va a tomar control el diablo. Ahorita el que está en control del mundo es el diablo. Por eso usted mira tanta matanza, tanta guerra, tantas violaciones, tanto asesinato, tanta maldad. Cristo Jesús no hace eso. Así que, ¿qué dice Jesús? Dice, vámonos, levantaos, vámonos de aquí. Así que aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, mire lo que dice aquí, vamos a leerlo. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. O sea que, y mire lo que dice que aquí, que el diablo es el que tienta a las naciones. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de ¿qué? De los que habían sido decapitados. Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sin cabeza, pero reinaron con Cristo. No hay que esperar a eso. Dice la Biblia en Isaías, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Así que mire, porque el que se quede para la tribulación, el anticristo lo va a obligar a que le sirva a él. Y si no quiere servirle a él, de la única forma que usted puede salvarse es dejar que él lo mate. Y la forma de muerte aquí es, ya lo miramos allí, en Isaías capítulo 65. Los arrodillaré para ser decapitados, degollados. Y aquí en Apocalipsis capítulo, y hay otro, Lucas 19, 27, ¿qué dice ahí? Dice, y aquellos que no quisieron que yo reinara sobre ustedes, traérmelos y decapitarlos enfrente de mí. ¿Qué dice ahí? Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y matarlos delante de mí. Así que, ahí está. Dios va a permitir que esa gente sean decapitados. Sí, entonces mire, ¿para qué esperar a hacer eso? Yo le recomiendo que usted esté en el grupo de Lucas 19, 26 y 27. ¿Qué dice allí? Pues yo os digo que a todo el que tiene le será dado, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Así es, dice, matarlos delante de mí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos mirando que aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis habla algo que me llama mucho la atención, de veras. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahí está. Vamos a hablar de la primera resurrección, ¿verdad? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Sí? Entonces, mire, la primera resurrección es los muertos en Cristo. Los que se mueren en Cristo, siendo cristianos. Le voy a leer 1 Corintios capítulo 50, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, sino todos seremos transformados. A la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Y luego también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, ¿qué dice allí? Oiga, habla de la primera resurrección también. 4:16, dice aquí, dice, por lo cual, si os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero en el arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Mire, para que se convenza de que sí existe el arrebatamiento. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense.
traernos ánimo y aliento. Va a haber un arrebatamiento. Pero ¿quién van a ser resucitados? Los muertos en Cristo. Y los cristianos, seguidores de Cristo que están nacidos de nuevo. No de una denominación. Las denominaciones no salvan a nadie. Las denominaciones lo único que le sacan es el dinero a usted, ¿verdad? Aunque mire, bueno, sí hay grupos cristianos verdaderos, sinceramente, sí hay. Sí hay. Pero son contados. Entonces, mire, pero necesitamos estar en el lugar correcto con Cristo Jesús. ¿Cómo ve? Así que los otros muertos, ¿verdad? No fueron resucitados, ¿verdad? Hasta después, dice. Mire, hasta que se cumplieron los 1000 años. Fíjese, aunque no lo crea, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que siguen, ¿sabe quién van a ser? Son los que menciona bien claramente Daniel, capítulo 12, versículo 1. Mire, aquí el versículo 12:1 dice. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas de la eternidad. No voy a hablar mucho de la resurrección, ¿sabe por qué? Porque la semana que entra vamos a hablar de la resurrección en el final del capítulo 20 de Apocalipsis, del versículo 11 al versículo 15. Así que mejor nos vamos a quedar allí. Lo único que sí sé, que ahorita nosotros tenemos que enfocarnos en ir en el rapto, en el arrebatamiento. Tenemos que ser parte del arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Porque si usted es parte del arrebatamiento, usted va a ser servidor público de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 19, 27. ¿Qué dice allí, muchacho? Aunque no lo crea. Capítulo 19, versículo 27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo. Dele. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros, y posteros primeros. Así es, fíjese, aquí está en la regeneración, ¿verdad? Allí se refiere a los de la primera resurrección. Pero hay algo que también que me llama la atención, que es referente a estos 1000 años. Capítulo 22, versículo 23. Mire lo que dice aquí el versículo 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará de descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos esto, también el otro murió. También la mujer también murió. Y le preguntaron, dice, en la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El arrebatamiento. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho?
por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. ¿Cómo ven? Entonces, aquí está bien tremenda la cosa, por eso, le digo que la Biblia habla de la primera resurrección, habla de la segunda resurrección, pero también, mire, habla de dos muertes. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas y los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Quién lo dijo aquí? Lo dice la palabra de Dios, no yo. ¿Okay? Entonces, por eso necesitaba yo, ¿verdad?, enseñar este capítulo 20, ¿verdad? Nos fuimos un poco rápido porque no queremos hacer tan largos los estudios aquí en el internet, ¿verdad? Porque mira mucha gente y luego a veces cuando miran a Rubén Rogero predicando, miran allí en el video la duración, cuánto duró, y si es 1 hora y media, no, está bien largo, no, y le cambian y se van a otro lugar, ¿verdad? Por eso queremos ser concisos y concisos. Tengo mucho que enseñar de esto, pero estoy enseñando lo más esencial para lo que creo yo que es más entendible y necesario para que la gente sepa de sus obligaciones con Dios, de que es necesario estar bien agarrados de Jesucristo. ¿Verdad? El Padre, ¿verdad? El Padre, el Hijo. La Biblia habla del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús mismo dice: yo no vine a hacer mi voluntad mía, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. En Juan capítulo 16, versículo 7 dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá, o sea, el Espíritu Santo. Ahorita estamos en la era del Espíritu Santo. Dice: y cuando me vaya, yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él va a conviccionar al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado porque no creyeron en mí, y de justicia porque yo voy al Padre, y de juicio porque Satanás ya fue juzgado. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, dice, pero no las podrán sobrellevar ahorita. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual yo enviaré del Padre, ahí está hablando al Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y les va a enseñar todas las cosas que han de venir. En otras palabras, dice, Él les enseñará a ustedes porque tomará de lo mío, dice. Allí no está diciendo Jesús que el Espíritu Santo es Él. Dice: tomará de lo mío. Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en conjunto. El Viejo Testamento habla de la era del Padre. Los 4 evangelios hablan de la era del Hijo. Y desde Hechos hasta cuando bajó el Espíritu Santo, y allí habla del Espíritu Santo. Ahorita estamos en la era del Espíritu Santo. Y es lo que debemos de añorar todos los cristianos, que tengamos el poder del Espíritu Santo. Porque yo le voy a decir algo, usted no va a ser convertido hasta que reciba el poder del Espíritu Santo en su vida. Tiene que tener el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque si no, usted no va a estar convertido, no va a nacer de nuevo. Es necesario creer primero en el Padre, después del Hijo. Es más, cuando Jesús dijo: todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo daré. Y luego también en Colosenses capítulo 3 dice:
Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y luego en Hebreos capítulo 7, 25, dice, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesucristo es nuestro intercesor. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces no debemos de poner nada más a Cristo, Es el Padre el Todopoderoso. Pero mire, hay algo que me llama la atención de la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Allí dice que el mismo Hijo, ¿verdad?, va a sujetar todas las cosas a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Se fija, para que Dios el Padre sea todo en todos. Así que es muy importante saber en qué terreno estamos pisando doctrinalmente. La Biblia no habla de Trinidad, pero sí habla de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en común acuerdo. Hay que entender la teología completa, porque ¿sabe qué? En caso de un arrebatamiento, peligra usted de quedarse. La Biblia no habla nada más de un unitario, La Biblia habla del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que es todo por hoy. Dios me les bendiga. Gusten saludarles a todos los que me estén mirando.